C7, Derechos Humanos. El próximo domingo, 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. A lo largo de la historia de la vida de las mujeres se ha pintado y dibujado de diferentes maneras, total que cada vez que llega este 8 de marzo se hace una conmemoración, se reflexiona sobre esos logros. ¿Por qué? Porque es conocido como un grupo vulnerable donde sus derechos pueden ser los mismos, pero en la práctica no. Hay ciertas desventajas solamente por el hecho de ser mujer. Y de eso vamos a hablar el día de hoy y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Marina Bugarín López, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Agradecemos mucho el espacio que se nos brinda a C7, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y gracias a todos los televidentes también que estarán en este momento viendo una cápsula de lo que hacemos como asociación. Así es, importante, porque ya con saber que son juezas y magistradas, ¡ay, caray! Suena así como ya interesante de por sí. Magistrada Marta Muro Arellano, magistrada del primer tribunal colegiado en materia civil del tercer circuito, bienvenida. Muchas gracias por este espacio que nos permita difundir un poco la tarea que como juzgadoras estamos haciendo en favor de la mujer, y más en esta fecha tan importante. Gracias por invitarnos. Gracias. Y quien ya ha estado con nosotros y me da mucho gusto platicar con ella nuevamente es Ana Leslie Rodríguez Chapula, coordinadora del programa de igualdad del Instituto de Investigación y Capacitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ana, bienvenida. Gracias, Trini, de nuevo aquí por la invitación y pues encantada de la difusión de los derechos de las mujeres. Y yo quiero empezar contigo, número uno, porque para dar el entorno, el contorno a todo esto, ¿no? Es una conmemoración ¿de qué? Bueno, es sobre esta ardua lucha que a lo largo de siglos pues se ha hecho en base a la invisibilización que han sido sujetas las mujeres. En el 53, por ejemplo, se reconoce una igualdad parcial referente a lo del derecho al voto, pero fue hasta el 31 de diciembre de 1974 cuando en México se positiviza en el artículo 4 constitucional el derecho a la igualdad entre varón y mujer. Entonces, por eso ahora las mujeres gozamos del ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y antes, por ejemplo, tenían quizá los hijos que Dios mande porque yo no podía decir sobre mi cuerpo, y ahora ya. Entonces, es de suma importancia hablar de este reconocimiento de igualdad por el simple hecho de ser persona y que mi condición de sexo o de género no sea factor para que me deje vulnerable o me ponga en una situación de vulnerabilidad. En materia legal, magistrada, ¿hay un avance también? Bueno, pues ese es en lo que se está trabajando actualmente, porque como bien lo dice la abogada, hay una corriente muy fuerte a nivel internacional para el reconocimiento a las mujeres. Y bueno, incluso el Código de Procedimientos Civiles habla de que la condición de mujeres está en una situación de vulnerabilidad. Entonces tenemos en un marco legal de un reconocimiento formal de la ley y de la Constitución para hombres y mujeres como iguales. Lamentablemente nosotros sabemos que el tema de género no es solamente formal, no es solamente legal, no estamos solamente en el ámbito del reconocimiento de la ley, sino que eso tiene que llevarse a la práctica, a vivirlo. Y bueno, en los tribunales, en el tribunal donde yo colaboro particularmente, hemos tenido mucho énfasis en resolver los asuntos desde la perspectiva de género, para hacer realidad esa igualdad formal que prevé la Constitución y la ley. ¿A qué se refiere con esta cultura de género, donde impartir pues este ejercicio? Hay una inclinación desafortunada de considerar que cuando se va a resolver un asunto y se resuelve o se tiene la inclinación de resolver con perspectiva de género, se rompe como ese principio de igualdad y que debe tener el juez para resolver, como que hay una inclinación previa a resolver en favor de una de las partes. Eso no es verdad. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de equidad de género, no estamos hablando de favorecer siempre y de manera indistinta a la mujer, sino de visibilizar si en ese caso o que se está juzgando realmente hay un problema de género que afecta a la mujer. Y eso es parte de lo que el protocolo para juzgar con perspectiva de género pretende darnos instrumentos para que nosotros entendamos que en un caso determinado, viendo
la situación particular, podamos advertir relaciones asimétricas de poder, desigualdades de trato por la condición de ser mujer. Y bueno, una vez visibilizado un problema de género en un caso concreto, pues habrá que resolver desde esa perspectiva. Y en esta asociación de mujeres juezas y magistradas, doctora Marina, ustedes me imagino que están trabajando en que todos quienes forman parte pues ejerzan su labor desde esta perspectiva. En efecto, fue el propósito al momento de constituirnos. El estar atentos a que los derechos humanos en general, pero en especial en este caso de las mujeres, sean desde el ámbito de la justicia respetados y que se aplique en todo lo que concierne a convenciones internacionales como a nuestro propio derecho nacional en la práctica y ejercicio de la impartición de justicia, y debe haber una nueva perspectiva porque en efecto se había venido dando circunstancias muy particulares en el sentido de que no se tomaba en cuenta cuando en otros países como van más avanzados que nosotros en México, pero tenemos que se han estado adoptando poco a poco todos esos lineamientos y se están aplicando ya en México. Sí, es diferente. ¿A partir de qué año, a partir de qué momento ustedes se capacitan, ustedes buscan gente que esté a nivel al momento de ejercer su profesión, juzgando con perspectiva de género? Sí, bueno, la realidad es que hago un poquito de historia, ¿sí? Como asociaciones de mujeres juzgadoras, se inició en el mundo hace aproximadamente 27 a 30 años, una asociación de mujeres juezas que se fundó en Estados Unidos de Norteamérica. Ellas tienen aproximadamente 28 años laborando la cuestión de género. En Argentina tienen 20 años con la cuestión de género, ¿sí? Entonces, aquí nosotros en México sabemos que hay algo, pero no nos habíamos organizado en ese sentido, en exprofeso, como es juzgadoras, para atender este aspecto tan importante de la humanidad. Y entonces en México nosotros nos constituimos muy recientes, apenas tenemos 1 año y medio trabajando. Wow. Pero como capacitarnos todos los juzgadores, de ello pues desde luego que evidentemente siempre estamos capacitándonos, siempre estamos atentos a las reformas, a las nuevas expectativas que tenemos que atender, ¿sí? Hay un dato relevante que detona para nosotras como mujeres y para todos los juzgadores en particular, que son las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde México ha sido sancionado, ha sido juzgado y se han advertido que hay violaciones a los derechos humanos. En el tema de las mujeres, específicamente en la sentencia de Campos Algodoneros, que así se reconoce en la Corte Interamericana, y es la sentencia que tiene que ver con las muertas de Juárez. 3 mujeres, tres familias llevan su asunto como un procedimiento estratégico, lo llevan a la Corte Interamericana, donde se trata el tema de las muertas de Juárez. En ese asunto se analiza desde el entorno en que se está dando la problemática de las desaparecidas en Juárez, cómo es que las madres o los familiares van a las agencias del Ministerio Público a reportar la desaparición de sus hijas, y entonces los agentes del Estado empiezan a hacer un trato diferenciado. A ver, señora, su hija se fue con el novio, es que andaba muy rabona, ¿por qué la deja salir de noche? ¿Por qué está en un bar? Todos esos son tratos que denotan una discriminación de género. Entonces, porque si es mujer y anda rabona y anda fuera de su casa a deshoras, entonces pues le va a pasar lo que le pasó. Entonces, en esa sentencia de Campos Algodoneros, la Corte Interamericana pone mucho la nota en el tema de la discriminación de la mujer. Y de ahí parten la orientación de la Suprema Corte de Justicia de crear instrumentos, protocolos que nos ayuden, que nos permitan a nosotros los juzgadores advertir en qué caso específico podemos encontrar un problema de equidad de género. Y vamos a hablar de ese protocolo, pero si les parece, al regresar de la pausa, si tiene usted algún comentario que hacernos, al 3030-5307, le estamos dando seguimiento, por supuesto, y aquí le podemos aconsejar también todo lo que usted pueda o cómo pueda resolver algún problema que tenga que ver precisamente con ese tema, que es el género. Ya regresamos. C7, Derechos Humanos.
Bueno, y dejamos el tema que escuchamos mucho esto del protocolo y el protocolo y el protocolo. ¿Qué es, Ana, el protocolo? Bueno, mira, quiero hacer un poco de referencia a lo que decía la magistrada efectivamente del caso Campo Algodonero versus México en el 2009, donde México sale responsable a nivel internacional en materia de género por el caso de las muertas de Juárez. Esa sentencia tiene varios efectos que se llaman erga omnes, o sea, que quizá nosotros no fuimos las víctimas directas de esos feminicidios, pero por ser mujeres o los hombres como parte de gobernados de esta sociedad, se van a verse protegidos con algunos efectos que surgen por este caso. Estos efectos, por ejemplo, condicionaron que México tenía que darle capacitación en materia de género a todos los servidores públicos en el país. Tendría que actuar bajo el principio de inmediatez al momento que llegara la víctima ante una autoridad, para que no pasara lo que pasó en las muertas de Juárez, de que los regresaban a las 24 o 48 horas, porque de seguro andaba con el novio. Entonces, empieza la Corte a ordenarle a México y decirle, me vas a dar, vas a aplicar el principio de inmediatez y cuando la persona llegue con el servidor público, es en el momento lo vas a atender. Me le vas a dar cursos de materia de género al servidor público para que tenga esta sensibilización y a la hora de que atienda el gobernador sea con una visión de perspectiva de género y no basada en sus prejuicios de una sociedad estereotipada y estigmatizada en materia de género. También trajo como consecuencia que le dijo México, tú no das una protección a las víctimas, no garantizas a las víctimas solamente en la reparación del daño. Y en materia de derechos humanos, la Corte le dice a México, la reparación va a ser integral y vas a crear medidas de restitución, medidas de rehabilitación, terapia psicológica o médica, física, la que se necesite, a las víctimas. Medidas de no repetición, vas a capacitar a servidores públicos, vas a crear las leyes o a modificarlas las que se necesiten, vas a implementar políticas públicas en materia de género y medidas de compensación. En las medidas de compensación le dice México, tienes que identificar que hay víctimas directas, las muertas de Juárez, víctimas indirectas, los familiares de las muertas de Juárez, pero hay víctimas potenciales, la sociedad. Nosotras mujeres que no estábamos en Juárez, pero temíamos en la psicosis social de que llegara esa violencia de género acá con nosotros. Entonces dice, debes de tener una visión más amplia y para eso tienes que poner a estudiar a tus servidores públicos. Y con ello, el 10 de junio del 2011 reforma el artículo 1 constitucional donde nos pone una cláusula específica a los servidores públicos de todo el país. Y dice, los servidores públicos tienen la obligación de salvaguardar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Dice, bajo los principios de universalidad, para todas las personas que lleguen ante la autoridad, las vas a atender. Y otro de los principios dice, con el principio de progresividad, derecho que se positiviza es de aquí hacia adelante su protección. Entonces, está positivizado el derecho a la igualdad de las mujeres bajo una visión de perspectiva de género y es tu servidor público, te conectas el cable de la normatividad y dejas a un lado los prejuicios socioculturales, de que si andaba rabona, que si traía escote, que si andaba de volada, eso lo dejas a un lado. Que si te pasó porque te lo merecías, porque tú provocaste. Entonces dice, no, desconectas eso y la normatividad dice que los derechos los tiene por el simple hecho de ser persona, no si anda rabona o si es hombre o mujer, es hombre o mujer. Y tiene la obligación, la autoridad de salvaguardarla. Incluso la Constitución de Jalisco en el artículo 4, ahora en el 2012 se le inserta también un apartado y dice, todos los derechos humanos todas las personas que están en el territorio de Jalisco gozan de la protección de los derechos humanos. Y dice, es obligación fundamental de las autoridades salvaguardarla. Entonces no es si queremos o no. ¿Y es así en la praxis? Ese es el tema. Ese es el gran tema que tenemos los juzgadores, porque finalmente decimos, bueno, ya tenemos instrumentos internacionales, ya tenemos orientación, y hay un protocolo de género que es un método analítico para casos concretos donde encontremos problemas de discriminación de género. En este punto quiero hacer énfasis que cuando hablamos de discriminación de género no es solo de la mujer, porque así como la mujer tiene roles estereotipados, que tienes que tener ciertos comportamientos, los hombres también tienen roles estereotipados. O sea, se ha generado mucho esa cultura de que, el tema de género es de las mujeres. No, el tema de género es de todos. Así como la mujer tradicionalmente tiene una asignación en el hogar, cuidar a los hijos, a los mayores, hacer los aseos, el hombre también tiene un estereotipo. Él es el proveedor de la casa, él no puede llorar, él tiene que tener ciertos comportamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de juzgar con perspectiva de género, es visibilizar todos esos problemas e identificar cuál es el estereotipo que dio lugar a las situaciones. Y sobre todo, en el tema de las mujeres, claro,
un gran porcentaje, en un porcentaje de violencia intrafamiliar, por ejemplo, hablaremos que el 90% es la mujer la que está siendo agredida, pero hay un 10% que son los hombres los que están siendo agredidos. Entonces, lo que está generando este tema es que se identifique mucho con la situación de la mujer, pero el problema de los derechos humanos es que tenemos que identificarlo en todos los contextos. Nosotros hemos tenido casos en mi tribunal donde hemos resuelto visibilizando relaciones asimétricas de poder en favor de la mujer, pero también en favor del hombre, cuando hemos visto que se ha empleado, por ejemplo, los hijos en situaciones de conflicto, que las madres los utilizan para presionar económicamente y además le están limitando al menor un derecho fundamental que tiene de convivir con ambos padres. Entonces, el tema de género está ahí, es un tema de sensibilización de los juzgadores y de la sociedad en general, que nos demos cuenta que estamos juzgando las situaciones desde lo que nos estamos imaginando como un prejuicio de que debe hacer una mujer o que debe hacer un hombre. Y entonces la perspectiva es eso, abrir el espectro de análisis a un aspecto más generalizado y advirtiendo en cada caso la desigualdad estructural y material que estamos observando. ¿Es esta la línea también de la asociación? O sea, claro, ¿ustedes trabajan de la misma forma dando capacitación a todas las personas que sí, esa es también una de nuestras metas, el podernos, de alguna manera, sumarnos al trabajo que vienen desarrollando en este caso, las áreas de capacitación de los tribunales. Nosotros también como asociación hacemos un equipo también de trabajo y volvemos a retomar en aquello que nosotros vemos que aún todavía falta por hacer y que podemos sumar, ¿sí? Perdón que le interrumpa, pero estamos por el 8 de marzo de 2015, ajá. ¿Qué falta? Sí, a nivel nacional puedo hablar de que es necesario que se implementen con mayor fuerza todavía el aspecto de los talleres de capacitación. La concientización es muy importante, porque para nosotras mujeres impartidoras de justicia lo asimilamos mucho más, pero generalmente los varones juzgadores como que no lo ven con el mismo interés que nosotras, las mujeres. Con la misma perspectiva. Sí, con la misma perspectiva. Porque se siente que el tema es una cosa de mujeres. No, es una cosa de género. Que puede salir perjudicado un hombre y una mujer. Hay una tesis, la última, la más reciente, no podríamos decir la última, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que acaba de salir ahora el 18 de febrero de 2015. Nada más le leo el rubro: impartición de justicia con perspectiva de género. Debe aplicarse este método analítico en todos los casos que involucren relaciones asimétricas, prejuicios y patrones estereotípicos, independientemente del género de las personas involucradas. O sea, hay que abrir ese espacio de reflexión. El tema de género requiere mucha, ¿qué falta? Pues sensibilización e identificar que el tema de género no es un problema de mujeres, es un problema de nuestra sociedad, que hemos atribuido a las mujeres ciertos roles y que cuando se salen de esos roles juzgamos que no están conduciéndose como correctamente debiera ser. Sí. En la comisión, por ejemplo, estamos en el área que presido, estamos apostándole mucho a la prevención, a la parte de la difusión, para sensibilizar a la sociedad, donde quizá en 20, 30 años miembros de la sociedad van a ser los futuros juzgadores, los futuros servidores públicos o futuros formadores de hogares, y que vengan con esa sensibilización de perspectiva de género. Efectivamente, inclusive el hecho de que ya se ley la normatividad no es garantía de que esto se cumpla. Entonces, la misma ley habla de la igualdad real de oportunidades, dice, es el ejercicio y tutela de los derechos por el simple hecho de ser persona, basado en si eres hombre o si eres mujer. Entonces, nosotros le estamos apostando desde temprana edad ir con niños de preescolar, con niños y niñas de preescolar, secundaria, preparatoria, etcétera, a hablar sobre responsabilidades compartidas en el hogar, donde no estar etiquetando y estereotipando que en la cocina nada más entran las niñas o que el niño no puede ayudar también. Entonces, le apostamos mucho a la prevención de que debemos de respetar esas diferencias y que entre todas y todos es mejor. Doctora María. Sí, bueno, quiero hacer el comentario siguiente. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, todos los protocolos que se están generando, no son exclusivamente para nosotros los impartidores de justicia. Son un instrumento que debe de observarse y aplicarse en todos los ámbitos de la sociedad, en el aspecto educativo, en el área médica, en el área empresarial, en la sociedad en general, porque inclusive mencionando en el aspecto de la niñez, en materia de educación,
¿Qué pasa si no hay acceso a la educación? No se está respetando el derecho humano. Si no se tiene acceso a la salud, no se está respetando el derecho humano. Ahora, si acude una mujer, una niña golpeada, que ha sido víctima de abuso sexual, etcétera, ¿cómo es tratada? A través de las instituciones médicas, en el área de fiscalías, en todos los sectores que tienen que atender ese caso, ahí se tiene que ver la perspectiva de género. Así es. Perdón, y hace referencia que el hecho de ser mujer no es lo que nos hace vulnerables, sino la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra esa mujer. Entonces, aquí también la ley contempla grupos vulnerables, pero el hecho de ser mujer o ser adulto mayor no es más vulnerable, es la situación en la que está esa persona. Híjole, el año pasado hablábamos de mujer, grupo vulnerable, ahora me la estás cambiando. No, la ley dice así, por ejemplo, el artículo 2 de la ley de la comisión viene grupo vulnerable, pero desde un enfoque psicológico, sociológico, antropológico, es más correcto el decir grupo en situación de vulnerabilidad. Mucho tema y lamentablemente por sus agendas no podemos seguir contando el resto del programa con ustedes. Yo les quiero agradecer, doctora Marina Bugarín, gracias por estar con nosotros esta mañana. Pues gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Y por supuesto, magistrada Marta Muro, gracias. No, pues gracias por permitirnos difundir algo de lo que se está haciendo en la Administración de Justicia. Ana Rodríguez Chapula. Pues gracias a todos los que nos escucharon. Y pues a trabajar. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. C7, Derechos Humanos. ¿Y qué cree? Vamos a seguir platicando, por supuesto, de este tema, pero desde el punto de vista de las quejas, el seguimiento que se le dan a cada una de las quejas que se presentan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y está aquí en el estudio el director de esta área, que es Seguimiento, Orientación de Quejas, el maestro Luis Arturo Jiménez Jiménez. Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Buen día. Y nos acompaña quien hace un trabajo de apoyo, de soporte en esta área, es la licenciada Gloria Flores Ahumada, psicóloga adscrita al área de quejas de la Comisión Estatal. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo andamos en cifras, maestro? Mire, comentaba hace un momento, la cantidad de quejas que la Comisión recibió en 2014 fueron 12.069 en general. De estas 12.069, 5.456 implican a mujeres por diversos conceptos. ¿Qué pueden ser? Habrá que considerar primero que esta cantidad elevada de quejas obedece a que se ha incrementado la cultura de la denuncia, sin duda en virtud de los medios de comunicación como que de manera específica trata de derechos humanos. Eso motiva a que las quejas colectivas que recibimos también estén suscritas por muchas mujeres. Habrá que considerar que un acto de una autoridad puede violentar derechos de muchas personas. Bien, estas quejas tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con seguridad pública, tienen que ver con educación, de laborales también. Se están incrementando las quejas de damas que se quejan por algún acoso laboral o moving, que así se le denomina. Abuso sexual también tenemos este tipo de quejas. Entonces, el porcentaje de quejas en las que se ven involucradas las mujeres anda en un 40-45%. ¿Y hay un promedio de edad donde estas mujeres son más vulnerables? Por ejemplo, sí. La mujer que es altamente productiva, la mujer que anda buscando la forma de salir adelante y que también quiere hablar y que también quiere expresarse y que quiere hacer, ¿estas mujeres son las más afectadas? Sí, mire, en cuanto a rango de edad de las mujeres, podemos decirle que aquella que fluctúa entre los 18 y los 40 años de edad es la que puede decir que predominan las violaciones. Por ejemplo, en el 2014, las quejas de damas entre los 18 y los 30 años de edad fueron 610. Entre 31 y 40 años de edad fueron 567. Ya de 41 a 50, 472. Entonces sí vemos que las violaciones se centran principalmente en la edad productiva de las mujeres. El lenguaje o la interpretación sobre esta situación, ¿cuál sería, licenciada? Bueno, es que la edad productiva empieza cuando empiezan a trabajar, cuando ya también quieren comenzar una familia. Entonces, a partir de ahí que salen del seno materno es en donde se empiezan a enfrentar a diversas cosas, ¿no? Aunque también antes de eso, bueno, puede darse la violencia intrafamiliar, aun cuando estás en casa siendo hija
y teniendo 18 hasta 20, 25 años, ¿no? Pero la edad productiva empieza ahí por esa situación, donde ya empiezan a querer formar una familia, a empezar a trabajar, a ser productivos económicamente y pues con todos proyectos y todo eso. Y desde la etapa del noviazgo, por ejemplo, sabemos que la mujer es vulnerada, pues. O sea, la mujer es condicionada desde ahí. Puede decir que desde el padre de familia, ¿no? Sí, y después sin duda. vienes con un proceso donde el novio y después donde el jefe y después a veces donde el hijo. ¿Hay estos patrones que se repiten de esta forma? Sí, se repiten particularmente porque si desde niña empiezas a vivir una situación de violencia intrafamiliar, te acostumbras a ella. Te acostumbras tanto que cuando la sigues teniendo en la escuela, luego con el novio, es natural empezar a recibir órdenes del novio cuando tú te estás dando cuenta que el papá ordena lo que tiene que hacer a la mamá y que la mamá lo asume con tranquila y pasivamente, ¿no? Entonces, esa costumbre de estar viviendo la violencia intrafamiliar te va llevando de una violencia a otra, incluso en la laboral, porque entonces también se vuelve la mujer pasiva en el área laboral, en donde la pueden estar maltratando, el caso que vimos de las mujeres que laboraban, sí, las maltrataban fuertemente, pero pues ellas se soportaban primero por una situación económica y la otra porque lo cuentan como si fuera algo natural, ¿no? Si haces algo mal, pues te regañan, te gritan, te ofenden y te pueden hasta golpear. ¿Cuál fue el caso? Si me permiten, Sí. lo que queremos destacar con estos comentarios es la preocupación del doctor Álvarez Cibrián de que demos una atención de la mayor calidez posible cuando vemos que se involucra una mujer. A veces llegan en un estado de crisis, somos la última instancia para muchas personas. Entonces llegan en un estado de crisis en los que en ocasiones ni siquiera están en aptitud de narrar con precisión los hechos que fueron vulnerados, sus derechos que fueron vulnerados. De esa manera, nosotros los ponemos en manos de las psicólogas que tenemos en la dirección de quejas, porque nos preocupa que lleguen y se vayan, o peor que como estuvieron con nosotros. La función de las psicólogas en la dirección de quejas es muy importante porque son quienes detectan casos de violencia intrafamiliar o de violencia laboral. La persona nos puede decir un maltrato, pero como decía la psicóloga, pues, a veces se acostumbran. Es tiempo ya y se están dando ya los casos de que la mujer empieza a despertar y es por eso la cantidad de quejas que tenemos nosotros. Si nosotros decimos que un 40-45% de las quejas están suscritas por mujeres, para la comisión implica un despertar positivo, es decir, el ejercicio de un derecho y el respeto al género es muy importante. Entonces, si bien la violencia intrafamiliar es un área que se da entre particulares, es tan grave que no podemos dejarla pasar desapercibida. Y por esa razón se dan los apoyos a fin de que se canalicen a través del área psicológica con las instituciones que deban dar atención permanente o constante a quien sufrió algún tipo de violencia, llámese laboral, llámese familiar o de cualquier naturaleza. Cuando hablaba hace un momento de que es tan importante la parte de la atención psicológica porque a veces llegan de una forma que no pueden ni siquiera redactar. Sí. Sí, cuando está en situación de crisis una persona está nublada en cuanto a información, visión, no tiene objetividad ni siquiera en lo que está viviendo, porque no sabe exactamente ni lo que le está pasando. Sabe que tiene que pedir ayuda y muchas veces la ayuda la está pidiendo por el lado equivocado, porque no es por ahí. ¿Sí me explico? O sea, realmente la violencia o el estado donde la están vulnerando no es en donde lo están narrando, pero es por toda esa crisis que trae. Incluso les despierta muchas crisis infantiles. Mucha gente llega diciendo, es que a mí cuando niña esto y que el otro. Entonces yo lo que trato es siempre de ubicarla, la escucho un poco, pero la ubico, porque aquí lo importante es que cuando pase con el abogado, narre exactamente en dónde es en donde nosotros la podemos apoyar. Entonces aquí hay dos cosas, un padecimiento que tienes heredado, adquirido por el tiempo, y la otra es el delito por el que vas, o la omisión o la falta por la que vas. Así es. Y muchas veces, perdón que te interrumpa, muchas veces pasan con el abogado y entonces comienzan como con toda esta historia del antecedente familiar y el abogado entonces dice, no, bueno, es que aquí yo no le puedo apoyar, pero entonces
el apoyo del psicólogo es importante en eso, porque empiezo a indagar con la persona, a sacar los datos importantes y entonces a decirle, a ver, señora, vamos a centrarnos en esto. Ahorita le doy su terapia bien, ¿verdad? Primero la de contención, contener esa crisis, darle otro panorama de lo que está viviendo, hablarlo con el abogado, porque para esto pues ya extraje los datos importantes de qué autoridades pueden intervenir, quién la está vulnerando realmente en sus derechos, a qué institución se le puede canalizar, y esa es la información que yo le doy al abogado, y entonces el abogado dice, ¿sabes qué? Por aquí vamos a entrar. Y cuando se calman no dicen, ya, mejor le dejamos así porque voy a llegar a mi casa y en lugar de arreglar un asunto va a estar doblemente más pesado y más difícil. Entonces mejor ya me voy, gracias. Generalmente no, te voy a decir por qué, porque la intervención del psicólogo también es fortalecer la decisión. Eso es muy importante, sobre todo en violencia intrafamiliar. Muchas veces las personas llegan y me quiero quejar y me golpea y todo, pero luego al rato, es que también lo quiero. Pero es que entonces ahí es donde también tiene que entrar ese fortalecimiento de la decisión, dándole el verdadero panorama de lo que está viviendo, si realmente eso es bien para ella. ¿Cómo se hace un seguimiento cuando hay una crisis de ese tamaño? Mire, déjeme platicar lo siguiente. Hay muchos casos en que la comisión no puede intervenir por tratarse de particulares, de trabajo que les despidieron. Esto a nosotros nos preocupa mucho, que la persona llegue y se vaya peor que como estuvo con nosotros. Entonces, cuando nosotros advertimos que la comisión de la intervención de la comisión no tiene facultades para hacerlo, pero vemos a la persona desesperada, una vez que el abogado ya la atendió, una vez que ya le dio servicio de canalización a alguna dependencia, también pedimos que intervenga el área psicológica para que procure darle un nuevo panorama, es decir, para que trate de descubrir sus fortalezas. Podemos pasar una etapa de crisis y esa crisis quizá no nos permita razonar o ubicarnos. Entonces, en aquellos casos que la comisión no puede intervenir por no tener facultades, también procuramos darle ese soporte, sobre todo a las mujeres. La comisión se preocupa de verdad mucho por las mujeres, enseguida le daré algunos datos de recomendaciones. Es por eso pues que se hace un trabajo conjunto entre el área psicológica, el área legal, los abogados, y en su caso también por el área médica. Porque también en ocasiones intervenimos las tres áreas, los abogados, los psicólogos y los médicos. Creo que cada vez la situación le está pidiendo a la Comisión de Derechos Humanos, por lo que veo, que se involucre aún más con la sociedad. Sé que su actuar tiene que ver exclusivamente con el servicio público, sí, vigilar el servicio público, pero la sociedad le está demandando que entre a otras áreas más privados, ¿no? Más particulares. Es verdad y lo estamos haciendo. Sí. Lo estamos haciendo. Nosotros llevamos un registro extralibros, por decir, no forma parte de estadísticas porque no podemos decir en la página de que se integran asuntos particulares, porque la comisión, como usted atinadamente lo refiere, es para casos en que son servidores públicos o autoridades quienes violan los derechos. ¿Qué le parece si seguimos platicando de esto después de la pausa? Que sí, tengo claro que hacer una breve pausa. 3030-5307, ya estamos recibiendo sus llamadas. Gracias y volvemos. C7, Derechos Humanos. Que realiza la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál ha sido el resultado de cada una de estas quejas? ¿Han procedido a recomendaciones? Sí, sí, ¿ya estamos en el aire? Sí, ya estamos al aire. Perdón. Miren, de las recomendaciones que la Comisión emite, tenemos en 2014 que fueron el 70% de las recomendaciones que se emitieron fueron a favor de mujeres, fueron 29 a favor de mujeres. En 2013 fueron 32 a favor de mujeres y en 2012 23. Es decir, mucho del trabajo que la Comisión desarrolla tiene que ver con la protección de los derechos de las mujeres, de distintos derechos. Podemos hablar de laborales, ya dije sexuales, dije de salud y demás. Los montos de reparación de daño también son muy importantes. En 2014 la cantidad que se obtuvo en reparación de daño excedió los 21 millones, casi llegó a los 22 millones de pesos. Hubo un caso muy importante que es de indemnización, pero está derivado de recomendación de la comisión. En 2013 fue 1.400.000 pesos lo que se obtuvieron por parte de las mujeres.
perdón, cuando el daño les fue reparado. Es decir, de acuerdo con la ley de víctimas, tanto la federal como la estatal, una de las formas de reparar el daño es en numerario. Hay otras, pero sobre todo hablando de este tipo de reparación del daño, ya es muy importante la cantidad en dinero que se ha generado en favor de las mujeres. Reitero, 2014, 29 recomendaciones a favor de mujeres, que son mucho, es le insisto, el 70% de la mayoría. Estaba resaltando en su momento la parte laboral. Sí, yo le comentaba que de las quejas que recibimos que tienen que ver con violencia laboral, o moving, puedo afirmar que ya la mayoría de los casos son en perjuicio de mujeres, lo que sigue implicando que hay violencia de género, o sea, sigue existiendo esta. De ahí la importancia también de que las mujeres se atrevan a quejarse y a denunciar. Y ojo, estamos hablando de dependencias públicas. Sí, públicas. Porque su área es eso, revisar el comportamiento del patrón, pero en el área pública. Pero también lo podemos ver de las canalizaciones que hacemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cuando son particulares, el fenómeno es igual. Y por ejemplo, cuando es contra un funcionario, muchas veces este funcionario tiene a su mando un grupo grande. ¿Estas denuncias se hacen también masivas o grupales? No, son individuales. Okay. Son individuales. Pero sí, la cantidad sigue siendo elevada. Y de aquí es reiterar la cultura de la denuncia de la inconformidad. Aquí hay, cuando estamos hablando de un trabajo en el orden público, hay muchas prestaciones, ¿no? Que si pensiones, que si el IMSS, que si la vivienda, que si etcétera, etcétera. Si yo me quejo, ¿me pueden despedir? No, mire, es muy importante. Hablemos de nuestra área de competencia, es decir, cuando se trata de autoridades o servidores públicos. Cuando es así, cuando nos advertimos el temor de la mujer o el riesgo sin que nos lo diga, no tenemos facultades, si lo hacemos, de dictar medidas cautelares que tengan que ver con que se respete el nombramiento, se respete la adscripción, se respete el salario y se eviten aquellos actos que se puedan considerar como amenazantes o intimidatorios. Por ejemplo, el acoso. ¿No te vas? Bueno, te hago la vida imposible 1, 2, 3 mesecitos para ver si no te vas y terminas yéndote. Entra la medida cautelar. Okay. Basta con que nos lo digan o que la psicóloga nos diga, advierto este riesgo, para que nosotros estemos actuando de inmediato. ¿Cómo es que detectan esa situación? Cuando la gente te está narrando lo que está viviendo, lo primero que te dice, tengo miedo de que tomen represalias, tengo miedo de que me vayan a correr. Ya le dijeron a unos compañeros que me van a saturar de trabajo, que me van a cambiar de mi lugar, de mi escritorio, para que yo sola me vaya. Entonces, a partir de ahí yo ya comento con el abogado, le digo, ya sabes que ella ya trae el miedo porque al parecer ya la amenaza generalmente la hacen con terceros. O sea, es como el que está acosando le dice a otros, pero esta... Vas a ver cómo le va a ir. Y es una amenaza que no es directa, pero indirectamente lo quiere hacer directo. Es decir, se lo digo a... Porque Juan, quiero que para le que llegue. se lo diga a Pedro, ¿no? Como Claro. dice el dicho. Y ahí como, si ya interpuso una queja, ¿cómo vuelve a ir ella, la persona, manifestando que ahora hay actos de represalia contra ella? Bueno, una vez que la queja se turna, nosotros perdemos el control, pero si nosotros advertimos que son nuevos hechos, nosotros no tenemos ningún inconveniente de recabarnos una segunda queja por hechos nuevos. Se puede iniciar por un acoso o puede continuar por otro tipo de, por ejemplo, un acoso, pero luego la cambian de adscripción, o le cambian de horario, o le cambian de turno. Entonces nosotros, en el afán de protección que tenemos, la instrucción precisa de nuestro presidente es abrir nueva queja si es necesario. Y que la mujer no, para que se sienta segura, ¿qué les dices? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo la orientas? ¿Y cómo es el acompañamiento hasta que ella pueda decir, ok, me doy con esto, me gusta en lo que terminó y gracias? Lo primero que les digo es, lo bueno es que ya estás aquí. Esto va a parar a partir de este momento porque tú ya hablaste y ya expresaste lo que te está pasando. La queja lo que hace precisamente es protegerte, no dejarte en un estado más vulnerable.
porque ese es el temor que les da. Dice, me vengo a quejar, pues entonces ahora se van a vengar, ¿verdad? Va a haber represalias. Y entonces yo les empiezo a explicar eso, por ejemplo, lo de las medidas cautelares. Le digo, es que la queja ahora, lo que a ti te debe dar la seguridad es que hay unos ojos puestos sobre esa autoridad donde va a vigilar que a partir de ahora todo su actuar esté conforme a derecho. Maestro, solo quiero resaltar, en Jalisco, ¿ha aumentado entonces la violencia en el trabajo contra las mujeres? ¿Puedo definirlo así? Si yo me atengo a las quejas que recibimos, pudiéramos considerar que no ha bajado. Yo no quisiera decir que ha aumentado, pero que todavía, de acuerdo con la cantidad de quejas que se presentan por parte de mujeres contra las que se presentan por parte de hombres, sigue siendo un porcentaje muy elevado. Hay que poner ahí mucho ojo, sin duda. Así es. Y bueno, voy a darle salida a las llamadas por cuestión del tiempo también, que es muy breve. No dan su nombre, que eso se me hace también algo que resaltar cuando nos llaman. Si usted no lo pide, puede hacer la queja, nosotros omitimos su nombre, pero sería importante que nos diera el dato en caso de que quisiera hacer una denuncia para yo otorgarla a las autoridades de la comisión y ellos se puedan comunicar con usted y ayudarle. Así que pida que por favor no siga su nombre, pero denos su nombre porque puede de aquí surgir algo interesante. De Jardines del Country, yo felicito a todos los invitados, sobre todo también a las invitadas que estuvieron antes que ustedes, por el tema de las mujeres. Ojalá y siempre sigan trabajando con esas ganas, pues cuando nos pasa algo fuerte y personal, el gobierno siempre se hace sordo. Él siempre lo vamos a cambiar con que hay una opción. Hay opciones. Hacemos las demandas y solo le dan largas y nunca ve uno soluciones. Bueno, para eso estamos nosotros, para propiciar que se les escuche, que se resuelva. Recuerden que la comisión, cuando emite una recomendación o una conciliación, habiendo una responsabilidad, se piden procedimientos sancionatorios contra los responsables. Y muchas veces son separados. Tenemos casos de separación de trabajo, incluso de inicio de denuncias penales. Fíjense nomás, de Mirador del Sol. Felicidades a las panelistas por su ardua labor en el trabajo que realizan en conjunto a los derechos a favor de las mujeres. Nos hace una llamada también de Lomas de Zapopan, vamos a omitir su nombre, para la doctora Gloria. ¿Qué puedo hacer? Mi hija terminó con su novio, me enteré que tuvieron relaciones, a mi hija le afectó mucho. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Pues se deprime. Esto fue cuando ella tenía 17 años, bueno, ahora ya tiene 18, el muchacho no quiere saber nada de su hija, ella está muy triste y he tenido muchos problemas con ella por ese motivo. Pide que le ayuden. ¿Dejo datos? Dejo datos. Yo me voy a comunicar con la señora, le sugiero de antemano que acuda con nosotros. Ella y su hija, si su hija no quiere, la intervención también puede ser indirecta. Yo puedo hablar con la señora y explicarle cómo ella puede apoyar a su hija y es igual como si ella estuviera recibiendo la terapia. Muy bien, felicidades a los panelistas, también no dan su nombre por el tema, pero bueno, sí dan su nombre, de parte del Club de Leones de Guadalajara. Muchísimas gracias, yo les mando un saludo especial, por supuesto, al Club de Leones, maravillosa asociación civil, con quien hemos tenido el gusto de colaborar en algún momento y que bueno, he tenido unas experiencias maravillosas y me resta solamente agradecerles y yo creo que, maestro Jiménez, pues decirle a la gente que vaya a la comisión. Sí, por supuesto. Pueden tener la certeza, la seguridad de que nosotros los vamos a atender, los vamos a escuchar y haremos lo necesario para que su asunto se resuelva. Proteger la historia, proteger la integridad de estas mujeres también es garantía por parte del área de psicología. Claro que sí. Sí, hay muchas cosas que a mí me cuentan durante el proceso de contención que ni siquiera las pongo en mi reporte, o sea, cosas que se omiten es su vida privada y nada más. Nos centramos básicamente en lo que es la queja y sobre todo a dónde la puedo canalizar para que siga recibiendo un proceso terapéutico. ¿Qué horarios para interponer una denuncia? ¿Queja? 24 horas todos los días del año. ¿Teléfono? 36 69 1100, que igual funciona todos los días, todos los meses, todos los años. 36 69 1100. 1100. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro Luis Muchas Arturo gracias. Jiménez. Gracias. Gusto saludarlos y también a su distinguido auditorio. Gracias. Licenciada Gloria Flores, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchísimas gracias. A usted por acompañarnos esta mañana. Yo lo espero en punto de las 13:30 horas en Noticias al Momento. Muchas gracias. C7, Derechos Humanos.